Capítulo 1. El silencio que hería más que las palabras. La lluvia caía sobre la ciudad como quien intenta lavar un dolor antiguo. La madrugada aún escondía el sol cuando Gabriel estacionó el coche frente al edificio gris. El limpiaparabrisas iba y venía con un ritmo apresurado, casi angustiado, pero nada silenciaba el sonido que más lo perturbaba, el de su propia respiración entrecortada. Se quedó unos segundos mirando la reja de hierro del asilo. Había algo melancólico allí, quizá por la pintura descascarada, quizá por el silencio pesado que envolvía el lugar, quizá por la culpa que cargaba desde el día en que dejó a su madre allí, contra la voluntad de ella, contra su propio corazón, pero a favor del miedo que lo dominaba. Gabriel carraspeó, como si eso pudiera limpiar también el peso en su pecho. «Solo unos minutos», murmuró para sí mismo. Era el cumpleaños de su madre, 73 años, y él, el hijo que prometió nunca abandonarla, apenas conseguía cruzar la reja para visitarla. Tomó el paraguas, pero no lo abrió. Dejó que la lluvia lo empapara cuando bajó del coche. El frío del agua parecía un castigo merecido, casi una penitencia silenciosa. Cuando empujó la reja, el chirrido resonó por los pasillos internos. El vigilante nocturno levantó la cabeza sorprendido. «¿Señor Gabriel?», dijo frunciendo el ceño. «Ya pasó el horario de visitas». «Lo sé. Solo necesito verla un minuto. Es su cumpleaños». El vigilante dudó, pero percibió el cansancio en los ojos del joven. «Está en la habitación 12, como siempre». Gabriel agradeció con un leve gesto. Caminó por el pasillo estrecho, iluminado por lámparas blancas que parpadeaban. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma a vejez, un olor agridulce que le traía recuerdos automáticos. El perfume floral que usaba su madre, el pastel de maíz que preparaba en las mañanas frías, la risa fuerte que resonaba por la casa cuando él era niño. Todo parecía tan distante ahora. Al llegar a la habitación 12, respiró hondo. La puerta estaba entreabierta. La empujó despacio. La escena lo golpeó como un puño en el estómago. Su madre dormía encogida, como quien intenta protegerse del mundo. Los cabellos grises extendidos sobre la almohada. Las manos frágiles entrelazadas, como si estuviera orando incluso en sueños. Había una Biblia abierta sobre la mesita, con una página marcada por el versículo: «Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá». Gabriel tragó en seco. La ironía del versículo parecía gritarle. Se acercó despacio, con pasos casi inaudibles. Se sentó a su lado. Observó el rostro marcado por el tiempo, pero aún hermoso, aún tierno, aún el rostro que un día lo amó con una intensidad que nadie más supo igualar. «Mamá», susurró con la voz temblorosa. Ella se movió, abriendo los ojos lentamente. Tardó unos segundos en enfocar la mirada, pero cuando reconoció a su hijo, una sonrisa dulce apareció. No había rencor allí. Al menos, no visible. Solo había añoranza. «Gabriel, hijo mío, viniste». Fue como si alguien hubiera puesto una mano sobre el pecho de Gabriel y apretado con fuerza. Tragó el llanto. «Feliz cumpleaños, mamá». Ella levantó la mano temblorosa y tocó su rostro. El gesto, simple y breve, derribó todas las defensas que él intentaba sostener. «Dios escuchó mi oración», murmuró ella. «Le pedí esta noche. Señor, permite que mi hijo venga, aunque sea por un minuto». Las palabras dolieron. Él bajó el rostro. «Creo que estoy fallando contigo». Ella sonrió con una serenidad imposible para alguien que había sufrido tanto. «Tú nunca fuiste mi error, Gabriel. Solo estás cansado. Dios lo sabe». El silencio que siguió era pesado, pero no incómodo. Era un silencio lleno de verdades no dichas. Gabriel respiró profundo. «Mamá, ¿puedo orar con usted?».
Los ojos de ella brillaron de lágrimas. «Es lo mejor que podrías darme hoy». Él tomó su mano y por primera vez en muchos años sintió la necesidad real de hablar con Dios. «Señor», comenzó con la voz quebrada, «estoy aquí, sin saber cómo reparar todo lo que hice mal. Te pido, cuida de mi madre y ayúdame a ser el hijo que ella merece. No permitas que me esconda detrás del miedo. No permitas que siga huyendo. En el nombre de Jesús. Amén». La madre apretó su mano con sorpresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «La última vez que te escuché orar así, tenías 12 años. ¿Te acuerdas?» Él sonrió con tristeza. «Me acuerdo, mamá. Fue el día en que papá se fue». Ella bajó la mirada y la habitación pareció encogerse con el recuerdo. Ese día los había roto a ambos, cada uno a su manera. «Nunca quise que cargaras con sus heridas», susurró ella. Gabriel respiró hondo. «Lo sé, pero creo que las cargué de todas maneras». Ella tocó su pecho. «El Espíritu Santo aún puede sanar eso, hijo mío. Nada está perdido». Las palabras de ella perforaron una parte del corazón que Gabriel intentaba ignorar desde hacía años. No respondió, simplemente permaneció allí, sosteniendo su mano, hasta que el cansancio volvió a cerrar los ojos de ella. Cuando ella se durmió, él se levantó despacio, le dio un beso en la frente, y antes de salir de la habitación, vio algo que no había notado antes. Una carta doblada junto a la Biblia. Reconoció su letra, pequeña y firme. La carta estaba dirigida a él. El corazón le dio un vuelco. Casi la abrió allí mismo. Pero el miedo, siempre él, habló más fuerte. Guardó la carta en el bolsillo y salió rápidamente, como quien huye de una revelación. Pero mientras caminaba por el pasillo, una sensación extraña lo acompañaba, la de que esa carta tenía el poder de cambiarlo todo. Lo que aún no sabía era que su contenido sacaría a la luz secretos enterrados, heridas antiguas y una verdad que lo obligaría a enfrentar el pasado que intentaba olvidar, y que, antes del final, Dios lo pondría de rodillas nuevamente, no en desesperación, sino en redención. Capítulo 2. La carta que abría heridas y revelaba caminos. La lluvia había cesado cuando Gabriel salió del asilo. El cielo mostraba un tono azul grisáceo, como si el amanecer intentara nacer, pero aún dudara antes de romper por completo la oscuridad. El aire estaba húmedo, frío, cargado de algo que él no lograba explicar, casi como una quietud antes de una tormenta mayor. Dentro del coche, Gabriel cerró la puerta con cuidado, como si cualquier ruido pudiera despertar una verdad adormecida. Apoyó la frente en el volante, respirando hondo, tratando de procesar las últimas palabras de su madre. Pero lo que realmente palpitaba dentro de él era la carta. Aquel papel doblado, silencioso, que ardía en su bolsillo como brasas vivas. Sacó la carta con cierta vacilación. Tenía las manos temblorosas. No sabía si por nerviosismo, frío o miedo. La caligrafía de ella era tan familiar que dolía verla. Aquella letra había acompañado notas en su cuaderno escolar, versículos pegados en la puerta del refrigerador, pedidos de oración escondidos en la Biblia familiar. Y ahora estaba ahí, llamándolo a enfrentar una verdad que quizá él no quería encarar. Gabriel la abrió lentamente. La carta decía: «Mi hijo, si estás leyendo esto, es porque Dios escuchó una más de mis oraciones. Ninguna madre debería escribir una carta para decir lo que no tuvo el valor de decir mirando a los ojos del propio hijo. Pero a veces el silencio pesa más que las palabras. Y sé que cargo culpas que tú nunca pediste llevar. Por eso, necesito que sepas la verdad sobre el día en que tu padre se fue». Gabriel sintió el golpe. La garganta se le cerró de inmediato. Respiró hondo y continuó leyendo.
Tú creciste creyendo que Él nos abandonó, pero la verdad es que yo lo eché de casa. Lo hice porque descubrí algo que jamás conseguí contarte, algo que me destruyó por dentro, algo que aún hoy me avergüenza. Y durante muchos años temí que me odiaras si lo supieras, pero el Espíritu Santo me ha convencido, día tras día, de que ha llegado el momento de que conozcas la verdad. No tengas miedo, hijo mío. Esta verdad va a doler, pero te va a liberar. Y quizá, finalmente nos sane. Con amor, tu madre. La carta terminaba ahí, sin explicaciones, sin detalles, sin la revelación final. Gabriel se quedó varios segundos mirando el papel, esperando que las palabras cambiaran, que revelaran más, que llenaran el vacío dejado por la frase interrumpida. Pero la carta permaneció silenciosa, como su madre siempre lo había sido respecto a aquel asunto. No, murmuró negando con la cabeza. No puede ser solo esto. La angustia subió por su pecho como una oleada violenta. Ahora tenía más preguntas que respuestas. ¿Qué fue lo que ella descubrió? ¿Cuál era la verdad que guardó durante tantos años? ¿Por qué echar a su padre y nunca decir nada? ¿Y por qué Dios parecía insistir en reabrir heridas que él intentaba ignorar? Gabriel cerró la carta con fuerza. El corazón le latía acelerado. Puso el coche en marcha, pero la mente estaba lejos. Los recuerdos del pasado surgían a cada esquina recorrida. Memorias que llevaba años intentando enterrar. La última pelea entre sus padres. Los gritos provenientes del dormitorio. Su madre llorando en el pasillo. Su padre saliendo con la maleta sin mirar atrás. Gabriel, a los 12 años, sin entender nada. Y su madre repitiendo como un mantra: Él nos dejó, pero el Señor se quedará con nosotros. Durante mucho tiempo, esa fue la verdad absoluta para él. Hasta ahora, la carta lo desarmaba todo. Desmontaba una narrativa que había sostenido su dolor por más de 20 años. Al llegar a su apartamento, Gabriel arrojó las llaves sobre la mesa, dejó el abrigo en el sofá y se sentó en el suelo de la sala. La carta aún estaba entre sus manos, como una sentencia incompleta. ¿Por qué no terminaste?, murmuró al vacío, pero el silencio respondió. El silencio siempre respondía. Entonces, su celular vibró. Un mensaje. Era de Clara. Clara, el nombre que él evitaba desde hacía meses. Hola, Gabriel. Sé que es temprano, pero soñé contigo y sentí que debía escribirte. ¿Estás bien? Él cerró los ojos, respirando hondo. Clara era la exnovia que él había dejado antes del matrimonio, antes de que su madre fuera al asilo, antes de que todo se derrumbara. Ella había intentado ayudarlo, intentó que enfrentara el pasado, intentó llevarlo de nuevo a Dios, y él huyó. De todo, de ella, de sí mismo, de Dios, sobre todo. Gabriel dejó el celular sobre el sofá, sin responder, pero el mensaje de ella resonaba dentro de él, como un recordatorio de que las cosas no permanecen enterradas para siempre. Se levantó lentamente, caminó hacia el espejo del pasillo y se observó. Los ojos enrojecidos, las ojeras profundas, la barba descuidada. «Estoy roto», murmuró, y por primera vez en mucho tiempo lo admitió sin intentar escapar. Se sentó nuevamente en el sofá y abrió la Biblia de su madre, que aún conservaba desde el día en que ella insistió para que se quedara con aquella edición antigua, la misma que usaba cuando él era niño. La página estaba marcada exactamente en el versículo que había visto en su habitación, el Salmo 27:10. Porque aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Los ojos de Gabriel ardieron. Señor, comenzó con la voz entrecortada. Ya no sé en qué creer. No sé qué es verdad. No sé por dónde empezar, pero aquí estoy, aquí estoy. Si aún hablas, entonces háblame. Muéstrame qué hacer. Dame valor. No quiero seguir así. Las lágrimas finalmente cayeron. Fue una oración simple,
casi desesperada. Pero de algún modo trajo un pequeño alivio, como si una piedra se hubiera movido, aunque fuera 1 centímetro, dentro de su pecho. El celular vibró de nuevo. Él casi lo ignoró. Pero al ver el nombre en la pantalla, algo dentro de él cambió. No era Clara. Era un número desconocido. El mensaje decía: supe que visitaste a tu madre hoy. Necesitamos hablar. Es sobre tu padre. A Gabriel se le heló el cuerpo. Respondió de inmediato: ¿quién eres? La respuesta llegó rápido: alguien que sabe la verdad que tu madre nunca contó. Antes de que pudiera pensar, otro mensaje apareció: y necesitas escuchar esto antes de que sea demasiado tarde. El corazón de Gabriel golpeaba con fuerza. La sensación de que Dios estaba moviendo algo profundo y de que esa historia apenas comenzaba se apoderó de todo su ser. Y él, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Un miedo diferente, no del pasado, sino de lo que estaba a punto de ser revelado. Capítulo 3. El encuentro que lo cambiaría todo. Gabriel miró el celular durante largos segundos, sintiendo el corazón golpear con fuerza en el pecho. El mensaje desconocido parecía cargar un peso espiritual, como si aquella simple secuencia de palabras pudiera desenterrar verdades que él había evitado toda su vida. La sala, silenciosa y tenuemente iluminada por la luz grisácea que entraba por la ventana, parecía más pequeña. El aire estaba pesado, casi denso, como si la propia atmósfera supiera que algo serio estaba a punto de acontecer. Escribió, dudoso: ¿quién eres? ¿Cómo conseguiste mi número? La respuesta llegó casi al instante: alguien que intentó advertir a tu madre hace muchos años. Nos vemos hoy. 15 Calle de la Colina, 128. Es importante. No faltes. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Calle de la Colina. Ese nombre traía recuerdos antiguos, casi olvidados. Quedaba cerca del barrio donde él había crecido, casi al lado del viejo campo, donde él y su padre jugaban fútbol los domingos por la tarde. La infancia regresó como un relámpago, rápida, brillante, dolorosa. Dejó el celular sobre la mesa y se frotó el rostro. La indecisión lo consumía. «Esto puede ser una locura», murmuró. «Puede ser alguien intentando engañarme». Pero en el fondo, él lo sabía. Aquel malestar en el pecho no era miedo común. Era ese tipo de inquietud que sentía en las raras ocasiones en que creía que Dios intentaba llamarlo. Una convicción sutil, casi imperceptible, pero real. Respiró hondo. «Voy a ir». El reloj marcaba las 14:51 cuando Gabriel estacionó en la calle de la Colina. El barrio parecía más pequeño de lo que recordaba. Las casas sencillas, las aceras estrechas, los árboles que antes parecían gigantes, ahora eran apenas sombras del pasado. Salió del coche y observó la casa número 128. Una casa antigua, con la verja oxidada, el muro despintado y un jardín que claramente había sido cuidado con cariño, pero que ahora estaba lleno de maleza. Las ventanas estaban cerradas y solo una pequeña cortina se movía suavemente con el viento. Gabriel sintió el estómago revolverse. Se acercó despacio. Tocó el timbre. El sonido resonó por la casa, seguido de un silencio absoluto. Instantes después, pasos lentos. La puerta se abrió con un chirrido. Apareció una mujer anciana. Tenía la piel marcada por el tiempo, el cabello blanco recogido en un moño sencillo y unos ojos castaños intensos, ojos que parecían ver más de lo que deberían. «Has crecido», dijo ella, sin siquiera preguntarle quién era. Gabriel frunció el ceño. «¿La señora me conoce?» Ella asintió, dejando escapar un suspiro profundo. «Entra, Gabriel». El nombre dicho de aquella manera hizo que su corazón diera un salto. Entró, aún confundido.
La sala era simple, con muebles antiguos, fotografías viejas en las paredes y el olor a café recién hecho mezclado con madera añeja. La mujer le indicó que se sentara. «Me llamo Eunice», dijo acomodándose en un sillón. «Fui amiga, no, confidente, de tu madre». Gabriel ladeó la cabeza. «¿Fue usted quien envió los mensajes?» «Sí». «¿Y qué es exactamente lo que cree saber sobre mi padre?» Ella suspiró, cerrando los ojos por un instante. «No lo que creo, lo que siempre supe». El silencio se extendió por unos instantes hasta que ella continuó. «Tu madre nunca contó la verdad por vergüenza. Cargó ese peso sola. Y yo le advertí que algún día eso tendría un precio». Gabriel se movió inquieto en el sofá. ¿Qué fue lo que descubrió? Eunice lo miró con una mezcla de compasión y dolor. Descubrió que tu padre no la traicionó. La frase golpeó a Gabriel como un impacto en el pecho. ¿Lo qué? Lo que ella encontró hace años, aquello que la llevó a expulsarlo, no era una prueba de infidelidad, explicó Eunice. Era una carta, pero no escrita por él. Era una carta escrita por otra persona. Una manipulación. La mente de Gabriel dio un vuelco. ¿Manipulación? ¿Cómo? Eunice unió las manos, respiró hondo y prosiguió. Había una mujer, una vecina de aquella época, Rosa. Estaba obsesionada con tu padre. Él nunca le dio pie, pero ella insistía. Tu madre ya desconfiaba de esa mujer, y en un momento de fragilidad, Rosa escribió una carta fingiendo ser un billete de amor, como si tuviera un romance con él. La cabeza de Gabriel empezó a girar. ¿Mi madre encontró esa carta? Eunice asintió. Sí, y no pudo manejarlo. Era joven, insegura, estaba bajo mucha presión y explotó. Lo expulsó sin dejarlo explicarse. Él lo intentó, pero ella no quiso escucharlo. Gabriel se levantó de golpe, caminó por la sala, pasándose la mano por el cabello, con el corazón acelerado. No puede ser así. No puede ser solo eso. Él habría luchado más. Habría vuelto. Lo intentó, dijo Eunice con firmeza. Pero tu madre bloqueó cualquier aproximación. Cambió de número, cambió de iglesia, cambió de rutina. Él te buscó durante meses, pero ella no permitió contacto. Tenía vergüenza, mucha vergüenza. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. La vista de Gabriel se nubló. Ella siempre dijo que él nos abandonó. Creyó que eso sería menos doloroso para ti. Sus rodillas flaquearon. Se apoyó en el respaldo del sofá. «Dios mío», murmuró. «Dios mío». Eunice lo observaba en silencio. Luego dijo con suavidad: «Tu padre no los abandonó, Gabriel. Fue injusticiado, y tu madre carga con eso desde hace más de 20 años». Las palabras resonaron dentro de él como una sirena. 2 décadas, 20 años creyendo en una mentira que alimentó toda su rabia, su dolor y su distancia de Dios. De repente, todo, la ira, el abandono, el vacío, tomaba otra forma. Una forma insoportable. «¿Dónde está?», preguntó Gabriel con la voz quebrada. «Mi padre. ¿Dónde está ahora?». Eunice vaciló, lo miró con tristeza y tocó el tema que Gabriel temía desde que había entrado a esa casa. «Está vivo, pero muy enfermo». Gabriel sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «¿Enfermo? ¿De qué?». Ella respiró profundamente. «Cáncer en el hígado, en estado avanzado. No le queda mucho tiempo». El mundo de Gabriel se vino abajo. Las paredes parecían moverse, le faltaba el aire. El corazón le golpeaba tan rápido que parecía que iba a romperle el pecho. Una sensación profunda, aplastante, lo envolvió. Podría perder a su padre.
antes de conocerlo de verdad, antes de pedir perdón, antes de escuchar perdón, antes de reconstruir cualquier cosa. ¿Dónde está?, repitió, casi en un susurro. Eunice tomó un papel de la mesa y se lo entregó. Una dirección. Está aquí, en esta clínica. Preguntó por ti hace semanas. Creía que nunca lo buscarías, pero Dios tiene sus caminos. Gabriel sostuvo el papel como si fuera la última esperanza del mundo. Y entonces Eunice dijo algo que perforó su alma. Tu madre nunca tuvo el valor de pedirle perdón. Ella quería que tú fueras el primero en hacerlo. Gabriel cerró los ojos y lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. Nunca, en toda su vida adulta, se había sentido tan quebrado, ni tan tocado por lo que claramente parecía una intervención de Dios. No milagrosa, no espectacular, sino tan humana como dolorosa. El tipo de intervención que exige coraje. Ve, Gabriel, dijo Eunice con voz firme, ve antes de que sea tarde y lleva a Dios contigo, porque esa conversación va a doler, pero también va a sanar. Gabriel asintió lentamente, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Agradeció en voz baja y salió de la casa. Afuera, el viento había aumentado, levantando hojas secas por la calle. El cielo se oscurecía, anunciando nueva lluvia. Y, mientras caminaba hacia el coche, Gabriel sintió algo que no podía explicar. Un peso y una esperanza, un miedo profundo y una certeza silenciosa. Era como si Dios le susurrara dentro: es tiempo de restauración. Dentro del coche, con las manos aún temblorosas, hizo algo que no hacía desde hacía años: orar. Dios, comenzó con la voz quebrada. No sé cómo hacer esto, no sé qué decir, no sé si puedo mirarlo después de todo, pero ayúdame. No puedo perder esta oportunidad, no puedo cargar esta culpa para siempre. Necesito, por favor, guíame. Tengo miedo, pero voy. Y al terminar, sintió una paz leve, tenue, pero real, como la brisa suave que Elías oyó en el monte. Encendió el motor y partió rumbo al hombre que durante toda su vida había creído que era su peor enemigo, sin saber que aquel encuentro cambiaría cada fibra de su historia. Capítulo 4. La verdad quebrada. El silencio que dominaba la casa aquella noche parecía tener peso, como si cada objeto estuviera observando, esperando lo inevitable. Alex caminaba de un lado a otro, sosteniendo el celular con tanta fuerza que sus manos sudaban. La sensación de que alguien estaba removiendo las entrañas de su vida crecía cada minuto. Cuando finalmente reunió coraje para abrir el video anónimo que había recibido, necesitó sentarse. La imagen era granulada, pero demasiado reconocible para ignorarla. Un cuarto oscuro, una mujer llorando, una puerta que se cerraba de golpe, un hombre gritando. Al principio no entendió, hasta que la cámara giró. Era el rostro de su madre, muchos años más joven, y al fondo una sombra que él conocía demasiado bien: su padre. Las piezas que Alex había intentado mantener separadas toda su vida comenzaron a unirse por cuenta propia. Memorias fragmentadas emergieron, gritos apagados detrás de la puerta, la mano de su madre temblando al sostener una taza, la forma en que siempre cambiaba de tema cuando hablaban del pasado. Siempre pensó que aquello era solo retraimiento emocional. Jamás imaginó que hubiera violencia involucrada. El mensaje que acompañaba el video era aún peor. Creciste creyendo que conocías la verdad, pero tu madre no huyó de la vida, huyó de alguien. A partir de ese momento, las preguntas dejaron de girar en torno a quién estaba enviando los mensajes y pasaron a ser sobre lo que realmente había sucedido con su familia. ¿Por qué su madre nunca contó nada? ¿Por qué su padre hablaba del pasado con tanto rencor? ¿Qué más habían estado ocultando? Alex se levantó,
sintiendo que el suelo casi se movía bajo sus pies. Una mezcla de ira, miedo y urgencia se apoderó de su pecho. Quería respuestas, las necesitaba, y sabía exactamente dónde encontrarlas. Pero antes de que pudiera seguir razonando, su celular vibró de nuevo. Otro mensaje, otro video, otro fragmento de una vida que nunca debería haber descubierto de esa manera. Y una certeza se consolidó dentro de él. El pasado de su familia no solo estaba escondido, estaba siendo desenterrado, y alguien quería que él lo viera todo, fuera quien fuera, fuera por la razón que fuese. Capítulo 5. Cuando las sombras empiezan a hablar. El segundo video comenzó antes incluso de que Alex percibiera que había presionado play. La imagen era aún más perturbadora. Ahora, su madre aparecía de pie frente a una puerta entreabierta, mirando hacia atrás como si temiera ser seguida. Su respiración era corta, desesperada. Al fondo, un murmullo de voces, un nombre repetido en susurros, el nombre de él. Alex, no dejes que él... La voz de ella escapaba en fragmentos. El audio fallaba, como si estuviera siendo arrastrado hacia un vacío, engullido por un silencio que no debería existir. El rostro de su madre, más joven, parecía implorar auxilio. Algo en su expresión era tan real, tan crudo, que Alex tuvo que pausar el video para poder respirar. Por un instante pensó en simplemente apagar todo y fingir que nada de eso estaba sucediendo. Fingir que su vida no acababa de convertirse en un campo minado emocional. Pero la verdad no desaparece solo porque uno cierra los ojos. Apoyó las manos sobre la mesa intentando organizar sus pensamientos. Su padre siempre había contado una versión suave, controlada, cuidadosamente editada de la historia. La madre habría abandonado a la familia, incapaz de lidiar con responsabilidades. Una mujer débil, inestable, indigna. Ahora, por primera vez, Alex percibía que había creído ciegamente en la narrativa más conveniente y quizá la más cruel. El celular vibró de nuevo. Un nuevo mensaje, esta vez sin video, solo un texto. Ella no huyó de ti, huyó por ti. Las palabras cortaron como cuchillas, sintió la garganta cerrarse, su corazón parecía golpear con demasiada fuerza, como si intentara advertirle algo. Un enderezo apareció enseguida, un barrio periférico, distante, olvidado, y luego otra frase. Si quieres la verdad completa, ven solo. Alex sabía que aquello era un riesgo. Sabía que así era exactamente como empezaban las historias peligrosas. Alguien siguiendo instrucciones misteriosas, yendo a lugares donde no debería estar. Pero también sabía que no tenía alternativa. Ignorar ese mensaje significaba seguir viviendo en la oscuridad, y él ya había vivido en ella demasiado tiempo. Tomó las llaves, respiró hondo y salió. Al cerrar la puerta detrás de sí, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si la propia casa intentara impedirle ir. El camino hasta la dirección era largo, y las calles se volvían más vacías a medida que avanzaba. Las luces de los postes titilaban, proyectando sombras temblorosas sobre el asfalto. Cuando finalmente llegó al lugar, vio un galpón antiguo, abandonado, con ventanas rotas y una puerta de metal entreabierta. Por un segundo, pensó en regresar, pero algo dentro de él, una mezcla de coraje y necesidad, lo empujó hacia adelante. Tocó la puerta. Se abrió con un chirrido que resonó en la oscuridad, y antes incluso de entrar, Alex se dio cuenta de que no estaba solo. Había alguien allí dentro, esperándolo. Capítulo 6. La voz que rompe el silencio. El galpón estaba sumido en penumbra, iluminado solo por pequeñas filtraciones de luz que escapaban entre las tejas rotas.
El polvo suspendido en el aire parecía bailar lentamente, como si el tiempo mismo hubiera desacelerado allí dentro. El corazón de Alex latía tan fuerte que podía escuchar el eco dentro de su pecho. ¿Hay alguien ahí? Su voz salió temblorosa, más baja de lo que pretendía. No hubo respuesta. Avanzó unos pasos, cada uno más pesado que el anterior. El silencio era casi agresivo, llenando el lugar con una sensación asfixiante, como si algo invisible observara cada uno de sus movimientos. Entonces lo oyó, el leve arrastre de una silla proveniente del fondo. Alex tragó en seco. ¡Alex! Una voz ronca lo llamó, casi en un susurro. Se detuvo de inmediato. Era una voz masculina, vieja, desgastada. No la reconoció. «Has crecido», continuó la voz. Una figura emergió de entre las sombras. Un hombre delgado, de barba gris y ojos profundamente marcados por el tiempo. Vestía un abrigo antiguo, arrugado, y sostenía un bastón torcido que parecía tan cansado como él. «¿Quién es usted?», preguntó Alex, intentando mantener la firmeza. «Mi nombre no importa», dijo el hombre acercándose. «Lo que importa es lo que debo decirte. Has venido en busca de la verdad, y la verdad nunca es cómoda». Alex respiró hondo. Aquel lugar, aquel hombre, todo en él era una mezcla de peligro y revelación. «¿Conoció a mi madre?», preguntó. «¿Fue usted quien envió los mensajes?». El hombre suspiró, apoyándose con más fuerza en el bastón. «La conocí más de lo que me gustaría». Su mirada se perdió, como si reviviera recuerdos dolorosos. «Y también conocí a tu padre, tal vez mejor que nadie». Alex dio un paso atrás, instintivamente. ¿Qué significa eso? El hombre apartó los ojos, como si eligiera cada palabra con cuidado. Significa que la historia que te contaron no es la historia real, ni siquiera la mitad. Sacó algo del bolsillo, un pequeño sobre amarillento, desgastado en los bordes. «Tu madre escribió esto hace muchos años. Me pidió que te lo entregara cuando fuera seguro». Soltó una risa sin humor. Pero la seguridad nunca fue algo muy presente en esas memorias. Alex tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta cuidadosamente doblada. El papel tenía un perfume suave a rosas secas, casi desvanecido por el tiempo. La abrió. «Mi hijo, si algún día esta carta llega a ti, es porque la verdad ya no puede seguir enterrada». Las palabras parecían atravesarle el alma. Sintió las piernas debilitarse. Su corazón latía acelerado, de manera dolorosa. La carta seguía: «Tú nunca fuiste la razón de mi partida. Al contrario, fuiste la razón por la que intenté quedarme. Pero había cosas sucediendo en aquella casa, cosas que no podía permitir que te alcanzaran. Luché, Alex. Luché con todas mis fuerzas, pero tu padre, él no era el hombre que aparentaba ser». Alex sintió que todo giraba. Su cuerpo protestaba contra la lectura, pero sus ojos no podían detenerse. «Pedí ayuda, oré, supliqué, y Dios me dio un escape, no del dolor, sino de algo peor que estaba por venir. Me marché porque creí que algún día podría volver por ti, pero no me dejaron». Las lágrimas comenzaron a caer sin que él lo notara. El viejo se acercó un poco más. «Tu padre no era el héroe que imaginabas». Alex levantó la mirada perturbado. «¿Está diciendo que me mintió?». «Estoy diciendo que hizo mucho más que mentirte». Un silencio pesado se instaló. «¿Qué hizo?», susurró Alex. El hombre respiró profundamente. Parecía cargar décadas de culpa. «Destruyó a tu madre. Y también intentó destruirte a ti. Ella te protegió, Alex, de una manera que jamás imaginaste». La rabia y el dolor se mezclaron dentro de él, formando una tormenta difícil de contener. «Necesito pruebas», dijo con la voz quebrada. «Necesito algo más que palabras.
El viejo asintió. Y las tendrás. Pero entiende algo antes. La verdad duele. Duele tanto que muchos prefieren vivir en la mentira. ¿Estás dispuesto a sangrar un poco para ver lo que realmente ocurrió? Alex no respondió de inmediato. Respiró profundamente y cerró los ojos durante unos segundos. En su mente, un versículo de la infancia surgió como un susurro. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Cuando abrió los ojos, había determinación en ellos. Sí, estoy listo. Entonces el viejo hizo algo inesperado. Sacó un pequeño pendrive del bolsillo. Esto es el resto de la historia. Registros, grabaciones, documentos, cosas que no deberían existir, pero existen. No veas nada solo. El dolor será grande y necesitarás a alguien a tu lado. Alex vaciló. ¿Quién? El viejo sonrió por primera vez. Alguien que Dios ya puso en tu camino, aunque tú aún no lo hayas notado. Antes de que Alex pudiera preguntar algo más, el hombre retrocedió, desapareciendo nuevamente entre las sombras del galpón. «Vuelve a casa, Alex», dijo, su voz resonando en la oscuridad. «Y prepárate. Cuando abras ese pendrive, tu vida no volverá a ser la misma». Alex se quedó inmóvil unos segundos, sosteniendo aquel objeto pequeño que ahora pesaba como plomo en sus manos. La verdad estaba allí dentro, y sabía que, al abrirla, no habría regreso posible. Capítulo 7. El confronto que define destinos. El camino de regreso a casa pareció más largo de lo que debería. Cada paso, cada giro del volante, cada sombra proyectada por los postes traía a la superficie un único pensamiento. La verdad estaba a punto de cambiarlo para siempre. Cuando llegó al apartamento, Alex no encendió ninguna luz. Dejó que la puerta se cerrara detrás de él con un golpe seco y se apoyó en ella durante unos segundos. El silencio de la casa parecía diferente aquella noche, casi expectante, como si el ambiente supiera que una herida profunda estaba a punto de reabrirse. Sostenía el pendrive con tanta fuerza que sus dedos empezaron a doer. «Señor», murmuró casi sin voz, «si realmente hay algo aquí que va a romper mi alma, quédate conmigo». Fue una oración corta, sincera y urgente. Una de esas oraciones en las que las palabras no alcanzan a cargar todo el peso del dolor. Pero el corazón sí lo hace. Colocó el pendrive en la computadora. La pantalla parpadeó. Apareció una carpeta llamada Verdad, no borrar. Alex respiró hondo y hizo clic. Dentro había 6 videos, 4 audios, 3 documentos escaneados y una carpeta llamada Testimonio. Abrió el primer video. La imagen mostraba una sala pequeña y mal iluminada. En una esquina, su madre sentada en una silla, con las manos temblorosas. Parecía angustiada, pero tratando de mantener la dignidad. Una voz masculina fuera de escena preguntó: «¿Él te hizo daño?». La madre cerró los ojos y 2 lágrimas rodaron antes de que pudiera responder. Él cambió. Después de que Alex nació, todo empeoró. No dormía, no toleraba llantos, no soportaba nada. Cualquier cosa fuera de su control lo sacaba de quicio. Otra pregunta: ¿él te golpeó? El silencio que siguió fue más verdadero que cualquier respuesta. La madre no dijo nada, pero movió el cabello hacia un lado, revelando un hematoma enorme. Alex llevó la mano a la boca. Un grito ahogado no logró hacerse sonido. Los siguientes videos mostraban pequeñas grabaciones, declaraciones, intentos de denuncia, archivos que nadie debería tener, pero que testificaban con frialdad el tipo de terror que su madre había vivido. Y luego llegó el video más corto, pero el más devastador. Su padre, joven, visiblemente alterado, parado en la puerta de la casa con una maleta en la mano, gritaba a alguien detrás de la cámara. La madre: «Si sales por esa puerta, juro que no te llevas al niño. Él es mío.
Mío, oíste, no sirves ni para ser madre. La cámara tembló. El llanto de la madre era como un desgarro en el alma. La pantalla se volvió negra enseguida. Alex se quitó los auriculares con brusquedad. Su pecho dolía. Se secó las lágrimas con la manga, pero otras continuaron cayendo sin control. Dios, ¿por qué?, susurró. Fue entonces cuando reparó en algo. La carpeta testimonio aún no había sido abierta. Hizo clic. Dentro había un único archivo de audio. Cuando dio play, una voz le desgarró el corazón. Era su madre, más mayor, cansada, pero dulce, y tan triste como esperanzada. Alex, hijo mío, si estás escuchando esto, creo que Dios permitió que la verdad finalmente te alcanzara. Él cayó de rodillas, sujetando los auriculares con una mano y apoyándose en el piso con la otra. Intenté volver por ti, intenté todo, pero tu padre nunca me dejó. Cambió de ciudad, cambió de trabajo, cambió de vida, solo para que yo no pudiera encontrarte. Su respiración vaciló, pero nunca dejé de orar. Nunca dejé de pedirle a Dios que un día supieras que te amé, más que a mi propia vida. Alex lloraba abiertamente, incapaz de contener el dolor. Hijo, no dejes que el odio tome tu corazón, ni contra él, ni contra mí. El dolor destruye a quien lo abraza, Alex, y tú no mereces cargar eso. Hubo una pausa larga, como si ella estuviera luchando por terminar. La verdad libera, pero a veces, antes de liberar, hiere. Siento mucho si ahora estás herido, pero Dios puede usar incluso las mayores tragedias para reconstruir algo nuevo. La voz se suavizó. Te amo, Alex. Siempre te amé. Y si un día Dios permite que nuestras historias se encuentren de nuevo, te abrazaré como nunca pude. El archivo terminó. Alex permaneció en el suelo sin fuerzas, sintiendo que el mundo se derrumbaba sobre él. Entonces oyó su propia voz surgir desde lo más profundo. Necesito hablar con él. No era odio, era dolor. Dolor acumulado, reprimido y negado durante años, ahora desbordándose como un río retenido por demasiado tiempo. Tomó su chaqueta, se limpió el rostro, respiró hondo y salió de casa. La noche aún lo envolvía, pero ahora con un peso distinto. Caminó hacia la avenida principal, pidió un auto por aplicación y dio la dirección de su padre. El conductor notó la tensión, el silencio, pero no preguntó nada. Alex no parpadeaba, no temblaba, no huía más. Cuando el auto se detuvo, bajó despacio. La casa de su padre estaba allí, igual que siempre, pero para Alex era ahora un monumento de mentiras. Tocó el timbre. Las luces se encendieron por dentro. Pasos se acercaron. La puerta se abrió. Su padre apareció, sorprendido, cansado, con culpa en los ojos. Una culpa que hasta aquella noche Alex nunca había percibido. Alex, hijo, ¿estás bien? Alex lo miró como quien mira a un desconocido. El dolor apretó su garganta, pero las palabras lograron salir. Necesitamos hablar. Ahora. El padre abrió los ojos, entendiendo que algo estaba mal, muy mal. ¿Qué pasó? Alex respiró hondo, sintiendo el peso de todo el sufrimiento y de toda la revelación tomar forma. Sé la verdad. El rostro del padre palideció. Alex vio por primera vez miedo, no a una acusación, sino a ser finalmente expuesto. Continuó. Y mañana tendrás que enfrentar todo, incluso a Dios. La expresión del padre titubeó. La verdad estaba a punto de explotar, y el perdón, o la destrucción, estaba a un paso de decidirse. El capítulo final llegaría con fuerza. Capítulo 8. El desenlace final. La sala parecía más pequeña aquella noche. El reloj marcaba casi la medianoche. El padre de Alex caminó hasta el sillón despacio, como si cada movimiento fuera un peso que siempre soube que tendría que cargar algún día.
Alex permaneció de pie, firme, con los puños cerrados y la respiración pesada. Ya no era el hijo confundido que aceptaba respuestas cortas. Ahora era un hombre quebrado y consciente, y solo la verdad podría cerrar esa herida. ¿Qué viste?, preguntó el padre con la voz baja. Alex respiró hondo. Todo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener forma. El padre cerró los ojos por un instante, como quien pierde una batalla que había luchado por años. Imaginaba que algún día esto pasaría, murmuró. Alex dio un paso adelante. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó con la voz temblorosa. ¿Por qué me quitaste a mi madre? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué destruiste todo? El padre se pasó las manos temblorosas por el rostro. Parecía más viejo que nunca. Yo tenía miedo, respondió. Miedo de perderte. Miedo de que ella te llevara y yo me quedara solo. Miedo de admitir que yo estaba equivocado. Alex frunció el ceño. Eso es una excusa. Eso es lo que tienes para decir después de todo. El padre levantó la mirada revelando algo que Alex nunca había visto antes. Un arrepentimiento real. Un arrepentimiento que no intentaba justificarse. Yo era un hombre inmaduro, impulsivo, enfermo por dentro. Vivía de la ira, todo me irritaba. La presión, el trabajo, la responsabilidad. Descargaba todo en ella. No puedo mirar atrás sin sentir vergüenza del hombre que fui. Las palabras resonaron, golpeando a Alex como puñaladas. Ella intentó protegerte, dijo Alex con la voz presa. Ella quedó marcada, humillada, y aún así me amó. Incluso desde lejos. Tú no la dejaste volver, no la dejaste verme, ni siquiera permitiste que se defendiera. El padre empezó a llorar. No un llanto discreto, sino el llanto de alguien que carga con años de culpa comprimida. Lo sé, Alex. Destruí a la mujer que más me amó y herí al hijo que debería haber protegido. Y vivo con eso todos los días de mi vida. Alex sintió el estómago revolverse. Ella murió pensando que nunca conseguiría hablar conmigo. Tú le quitaste eso. El padre se cubrió el rostro con las manos. Lo sé. Y nunca me he perdonado. Alex cerró los ojos con fuerza, respirando hondo para no explotar. El dolor ardía, quemaba, pulsaba. Vas a tener que responder por eso, dijo. No solo ante mí, sino ante Dios. El padre levantó la cabeza lentamente. Por eso oro todas las noches, susurró. No para que Él me libre, sino para que me transforme en lo que nunca fui para ti. Esas palabras golpearon a Alex de manera inesperada. ¿Su padre oraba? ¿Tú cambiaste?, preguntó Alex con incredulidad. El padre asintió, aún llorando. Me convertí hace 3 años, en un culto sencillo, en una iglesia en la que entré sin querer. Yo iba para otro lugar, pero sentí como si alguien pusiera una mano sobre mi hombro y me empujara hacia adentro. Era como si Dios dijera, ahora es tu momento. Alex dejó escapar un suspiro casi sin aire. El padre continuó. Desde ese día he pedido 3 cosas. Perdón, restauración y la oportunidad de contarte la verdad. No para que tú me perdones, sino para que no cargues con un rencor que no te pertenece. Las lágrimas resbalaron silenciosamente por el rostro de Alex. No sé cómo, dijo. No sé cómo mirarte y simplemente dejar todo esto ir. No espero que lo dejes, respondió el padre. El perdón no es un botón, es un camino. Solo espero que permitas que Dios te conduzca por él, porque este dolor no merece ser tu sombra por el resto de tu vida. Alex cayó sentado en el sofá, exhausto. La verdad era brutal, pero la presencia de Dios en aquel ambiente era innegable. Suave, casi invisible, pero real, lo suficiente para romper corazas. El padre se levantó despacio, se arrodilló frente a Alex y dijo, sé que no merezco nada,
Pero si tú permites, quiero orar contigo, una última vez. Incluso si después de esto nunca quieres volver a verme. Alex cerró los ojos, el corazón acelerado, la respiración corta. El Espíritu Santo tocó algo dentro de él, suave pero intenso, como si dijera, este es el momento. Alex asintió con la cabeza, aún llorando. El padre tomó sus manos que no sostenía desde que Alex era niño, y comenzó a orar. Dios, no sé cómo este hijo aún me soporta aquí. Hice todo mal. Destruí lo que debía amar. No merezco su perdón, pero te suplico, sana su corazón, quita de él el peso de mis decisiones. Yo asumo la culpa, Señor, toda. Solo te pido, dale una nueva historia, sin mis sombras, sin mis errores. Restaura, Dios, por favor, restaura. Las palabras atravesaron el alma de Alex. Él comenzó a llorar descontroladamente y entonces oró, no porque quisiera, sino porque lo necesitaba. Dios, yo no sé cómo hacer esto, pero entrego este dolor a ti. No quiero cargar odio, no quiero vivir preso del pasado de ellos. Quiero ser libre, quiero sanidad y, si tú quieres, ayúdame a perdonar, no por él, sino por mí. Era la oración más sincera que había hecho en toda su vida. Cuando abrió los ojos, algo dentro de él había cambiado. El dolor aún estaba allí, pero la cadena que lo sujetaba se había roto. El padre lloraba en silencio. Alex, murmuró, si quieres saber toda la verdad, hay algo más que debo decirte. Alex lo miró fijamente. ¿Qué? El padre se secó las lágrimas, respiró hondo y dijo, tu madre no murió como te dije. El mundo de Alex se detuvo. ¿Cómo que? El padre puso la mano sobre el pecho, como si intentara sostener su propio corazón para que no se desplomara. Ella no murió, Alex. Ella está viva. Alex sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. ¿Qué? Yo recibí la noticia hace años, pero no tuve el valor de decírtelo. Ella sobrevivió, cambió de país, cambió de vida y intentó encontrarte. Yo fui el impedimento, yo fui el muro, hasta que hace 6 meses ella me escribió. El padre sacó un sobre doblado del bolsillo. Ella pidió verte, abrazarte, finalmente pedirte perdón por los años perdidos, pero yo aún tenía miedo, hasta hoy. Alex se llevó la mano a la boca, completamente dominado por una mezcla insoportable de shock, esperanza y dolor. Ella está viva, repetía, como si necesitara oírlo para creerlo. El padre asintió. Y te espera. Si quieres verla, yo te llevo. Alex empezó a llorar como un niño. Lloró por el dolor, lloró por la pérdida, lloró por el amor, lloró por la redención. Y allí, en aquella sala pequeña, oscura y cargada de recuerdos, Dios hizo lo que solo Él sabe hacer: transformar ruinas en semillas de esperanza. Alex se levantó despacio, miró a su padre y dijo con la voz aún temblorosa, «Entonces mañana iremos a buscarla». El padre sonrió, una sonrisa débil, arrepentida, pero llena de paz. Mañana. Alex respiró hondo, cerró los ojos y por primera vez en décadas se sintió libre. La historia de él finalmente estaba recomenzando.